Representación, Lor, y proclama. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, y salterios, y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Segundo libro de Crónicas 5, 11 y 12. Prontos a finalizar el relato del traslado del arca e inauguración del templo, vemos la gran convocatoria de los levitas, desde el sumo sacerdote hasta los 120 que tocaban las trompetas. En unanimidad, y sin turno que los limitara, obraban todos y cada uno de ellos según su labor habitual, el que sirve en el templo en representación del pueblo, el que da loores a Dios, por medio de los instrumentos y los cantos, y el que anuncia y convoca al pueblo, por medio de las trompetas. Desde Adán y hasta la fecha podemos conocer el nombre de los santos de Dios descritos en las Escrituras, pero ellos son solo una pequeña representación de la congregación de los santos, la cual es tal que no se puede contar. De todos los tiempos, lenguas y culturas, Dios ha hecho traer al hombre de las tinieblas a la luz, rescatándolo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, con su obra salvífica en la cruz del Calvario, y su resurrección al tercer día. A los 10 días de que Jesús resucitado ascendiera a la diestra del Padre, nos trajo el Espíritu Santo a morar en cada uno de los creyentes siendo, los 120 discípulos congregados en el aposento alto, los primeros en experimentar la llenura del Espíritu Santo y sus obras. En ese momento nacía la Iglesia de Cristo, de la cual Él es cabeza, y todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo en Él, como miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Y como todo cuerpo tiene un propósito concreto, y unas funciones propias de cada miembro para que este propósito se lleve a cabo, asimismo la Iglesia de Cristo, la cual tiene por misión ejercer la portavocía del Evangelio de Jesucristo, y el testimonio de su luz al mundo, a cada miembro en particular Dios lo capacita para unas funciones a desempeñar en el cuerpo de Cristo, para la común edificación, y el crecimiento según Él, a quien tenemos por cabeza. De este modo es ministrada la multiforme gracia de Dios, en el mismo Espíritu, sobre toda cultura e idioma, en representación de Cristo al mundo, para la salvación de su alma, y del mundo a Dios por medio de nuestras oraciones. Y como todo esto solo es posible por gracia de Dios, quien por medio de la fe en el Señor Jesucristo nos da la vida y nos limpia de toda maldad, loores exhala nuestro aliento en cada paso de nuestro diario vivir, atestiguando un cada vez más marcado carácter de Cristo, por la acción del Espíritu Santo por medio de su palabra. Porque es su palabra el medio por el que Dios se ha revelado al hombre de una forma particular, siendo ella el testimonio de Cristo de principio a fin, y el perfecto manual de vida, que alumbra el camino. Solo a través de ella el hombre es llevado a la convicción de pecado por el Espíritu Santo, y a la salvación a todo aquel que en ella ha creído, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador personal. Y la Iglesia se acoge a ella a cual trompeta que proclama al mundo el mensaje de salvación, como esos 120 sacerdotes en la inauguración del templo, asimismo como los 120 del aposento alto en el día de Pentecostés. Y este es el mensaje que proclamamos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:16, Romanos 5 del 6 al 8, y Juan 3:36. Es necesario que las funciones de representación, lor y proclama se desempeñen en comunión con Dios, en relación con Cristo en una vida devocional activa. Igual que el sacerdocio solamente ejercía desde el templo, donde citaba el arca del pacto, y todo lo consagrado a Dios, los creyentes no ejerceremos correctamente nuestras funciones si descuidamos la relación con nuestro Padre Celestial en oración y por medio de su palabra. Puede suceder que dejemos que las adversidades externas mellen nuestro interior, dejando de ejercer la función encomendada, como resultado de una débil relación con nuestro Salvador y Padre Eterno. Así que hoy es día de examinar hacia dónde van nuestros pies en el diario caminar de la fe cristiana, si encaminados en Cristo o a expensas de las circunstancias terrenales. Y si por si acaso hayamos dejado que el desánimo y la melancolía nos tengan sumidos en el letargo de una higuera sin fruto y pronta a secarse, aferrémonos a estos versos, como en su día así lo hizo un rey David arrepentido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Salmos 51 del 12 al 15.